Rusia guarda paisajes separados por miles de kilómetros y por capítulos enteros de la historia de la Tierra. En unos lugares, el magma levantó montañas. En otros, el hielo abrió valles y el agua esculpió torres de piedra. Más tarde, el ser humano añadió ciudades, monasterios y palacios que transformaron el horizonte sin borrar por completo la naturaleza. En este viaje conoceremos 13 lugares nacidos de procesos completamente distintos. 13 escenarios donde la escala, el silencio y el tiempo cambian todo lo que creemos saber sobre este país. Y el último de ellos nos llevará hasta una antigua fractura continental que todavía continúa abriéndose. Pero esta no es solo una colección de lugares hermosos. Algunos lugares transmiten serenidad, otros producen vértigo, y varios parecen pertenecer a un mundo donde el ser humano todavía no ha llegado. Lago Baikal, Rusia. En invierno, el agua desaparece bajo un cristal azul atravesado por grietas blancas. Debajo, existe un abismo de más de 1600 metros. El lago Baikal se encuentra en el sureste de Siberia, rodeado por taiga, estepas y montañas. Con unos 25 millones de años, es el lago más antiguo conocido del planeta y también el más profundo. Contiene cerca del 20% de las reservas mundiales de agua dulce superficial no congelada, según la UNESCO. Baikal ocupa una enorme depresión tectónica. La corteza terrestre continúa separándose lentamente en esta región, ampliando una cuenca que los ríos llenan mientras el río Angara constituye su única salida superficial. Su aislamiento permitió la evolución de una fauna extraordinaria. Entre sus especies más reconocibles se encuentra la nerpa, la foca del Baikal, adaptada por completo al agua dulce. En invierno, el hielo transparente encierra burbujas, crea cavernas azules y se fractura con sonidos profundos que viajan a través de la superficie. Caminar sobre él al amanecer produce una sensación difícil de describir. Bajo los pies no hay simplemente hielo. Hay millones de años, una falla continental todavía activa y una masa de agua tan vasta que el horizonte parece pertenecer al océano. Baikal ocupa el primer lugar porque reúne todo lo que ha definido este viaje: tiempo geológico, fuerza natural, belleza, aislamiento y fragilidad. Volcanes de Kamchatka, Rusia. En Kamchatka, las montañas pueden despertar, los ríos hierven y el suelo expulsa vapor como si el planeta respirara bajo nuestros pies. La península se proyecta entre el Océano Pacífico y el Mar de Ojotsk, en el extremo oriental de Rusia. Se encuentra sobre el cinturón de fuego del Pacífico, donde una placa oceánica se introduce bajo otra parte de la corteza. Ese movimiento alimenta una elevada concentración de volcanes activos. El sitio protegido por la UNESCO comprende 6 áreas que reúnen numerosos conos, calderas, campos geotérmicos, glaciares y ríos salvajes. El hielo cubre algunas laderas mientras, a poca distancia, fumarolas y manantiales calientes revelan el calor subterráneo. Desde el aire, los volcanes forman una sucesión de pirámides blancas. En los valles, el vapor cruza la tundra y desaparece entre la niebla. Los ríos reciben grandes migraciones de salmones, que sostienen concentraciones importantes de fauna, incluidos los osos pardos de Kamchatka. Al atardecer, las últimas nubes se vuelven rojas sobre los conos nevados. Entonces Kamchatka deja una certeza inquietante: la creación del paisaje no terminó en el pasado. Continúa ahora mismo. Montañas doradas del Altai, Rusia. En el Altai, cada valle parece conducir hacia una tierra más antigua que el anterior.
Esta región montañosa se extiende por el sur de Siberia, cerca de las fronteras con Mongolia, China y Kazajistán. El área reconocida por la UNESCO supera 1,6 millones de hectáreas e incluye sectores alrededor del lago Teletskoye, el monte Beluja y la meseta de Ukok. La elevación transforma el paisaje por capas. Las estepas secas ceden espacio a bosques. Más arriba aparecen praderas subalpinas, tundra, roca y glaciares. De estas montañas nacen sistemas fluviales relacionados con grandes ríos siberianos como el Obi y el Irtis. El choque y la deformación de antiguos fragmentos de la corteza levantaron la región durante millones de años. Posteriormente, los glaciares excavaron valles y cuencas que hoy contienen lagos transparentes y ríos de tonos turquesa. Para diversos pueblos indígenas del Altai, ciertas montañas, lagos y manantiales poseen un significado espiritual. Estas creencias forman parte de sus tradiciones culturales. No hay árboles que oculten la distancia. Solo montañas azules, nubes inmensas y la sensación de que el horizonte se aleja con cada paso. San Petersburgo, Russia. En esta ciudad, el cielo no termina sobre los edificios. Desciende hasta los canales y continúa dentro del agua. San Petersburgo se extiende alrededor del río Neva, cerca del Golfo de Finlandia. Su gran proyecto urbano comenzó en 1703 bajo Pedro el Grande. Con el tiempo, islas, canales, avenidas y terraplenes fueron unidos por más de 400 puentes. La ciudad parece diseñada para ser observada en movimiento. Desde una embarcación, desfilan fachadas barrocas y neoclásicas. El Palacio de Invierno refleja tonos verdes y blancos, mientras la aguja dorada del almirantazgo sirve como referencia entre plazas abiertas. Durante las llamadas noches blancas, alrededor del solsticio de verano, el crepúsculo permanece durante gran parte de la noche. Las calles adquieren una luz azulada y los puentes levadizos se abren sobre el Neva para permitir el paso de los barcos. San Petersburgo también quedó profundamente marcada por la Revolución de 1917 y por el prolongado sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al amanecer, la historia parece callar. Solo quedan el agua inmóvil, las columnas reflejadas y una ciudad que parece flotar entre dos cielos. Pilares del Lena, Rusia. Durante kilómetros, una muralla de agujas rocosas acompaña al río como las ruinas de una civilización imposible. Los pilares del Lena se levantan en la República de Sajá, también conocida como Yakutia, junto al curso medio del río Lena. Muchas de estas formaciones alcanzan aproximadamente 100 metros sobre la ribera, aunque algunos contrafuertes del conjunto llegan a alturas mayores. La roca comenzó como sedimento marino durante el período Cámbrico, hace más de 500 millones de años, cuando esta región presentaba condiciones muy diferentes de las actuales. Mucho después, la elevación del terreno expuso aquellas capas. El clima continental extremo completó la escultura. El agua penetró en las grietas, se congeló y se expandió. Repetido incontables veces, este proceso ensanchó las fracturas y separó torres, pináculos y barrancos. El río también erosionó la base y reveló estratos que conservan importantes fósiles del Cámbrico. La experiencia más poderosa ocurre desde una embarcación. Al amanecer, la piedra adquiere colores rosados. Al mediodía, las sombras recortan cada columna. Meseta de Putorana, Rusia. Vista desde el aire, Putorana parece una fortaleza abandonada por gigantes y después inundada por ríos oscuros. Su estructura nació de enormes episodios volcánicos ocurridos hace aproximadamente 252 millones de años.
Repetidos flujos de lava se acumularon en capas de basalto. Mucho después, el hielo, los ríos y la erosión cortaron aquella superficie, abriendo valles escalonados entre paredes casi verticales. El paisaje protegido contiene más de 25.000 lagos y miles de cascadas. Algunas descienden por varios niveles de roca, como cintas blancas desplegadas sobre una gigantesca escalera negra. En otoño, la tundra se vuelve roja y dorada. El basalto húmedo oscurece, mientras los primeros hielos comienzan a cerrar las orillas. No existen carreteras que atraviesen el corazón de la meseta. El acceso suele exigir avioneta, helicóptero o navegación, seguido de una exploración cuidadosamente preparada. Cuando las nubes bajan sobre los cañones, las cimas desaparecen. Solo quedan agua, paredes negras y una sensación inquietante, la de observar un mundo que todavía no necesita al ser humano. Isla Solovetsky, Rusia. En medio de una extensión de agua fría, unas murallas de piedra emergen entre niebla, bosques y costas casi inmóviles. El paisaje parece construido con pocos elementos: granito, pinos, turberas, lagos interiores y un cielo que cambia sin aviso. Durante el verano boreal, la luz se prolonga hasta altas horas. En invierno, el hielo transforma el mar en una superficie pálida que borra la frontera entre tierra y agua. El monasterio de Solovetsky domina la isla principal con sus muros formados por enormes bloques redondeados. Entre los siglos XVI y XIX surgieron iglesias, edificios monásticos, canales y estructuras adaptadas al aislamiento del archipiélago. Sin embargo, la serenidad visual oculta una historia dolorosa. En el siglo XX, el conjunto fue utilizado como campo penitenciario soviético, antes de recuperar posteriormente su función religiosa. Llegar por barco permite comprender su verdadera distancia. Las murallas crecen lentamente entre la bruma, como una fortaleza levantada no para conquistar el mar, sino para resistir su soledad. Peterov, Rusia. Aquí, el agua no parece obedecer a la gravedad. Salta, cae y se divide como si una fuerza invisible dirigiera cada movimiento. Peterov se encuentra a orillas del Golfo de Finlandia, al oeste de San Petersburgo. El conjunto de palacios y jardines comenzó a desarrollarse bajo Pedro el Grande durante el siglo XVIII y más tarde fue ampliado por diferentes arquitectos y gobernantes. Desde el Gran Palacio, el terreno desciende hacia el mar mediante terrazas, esculturas doradas, canales y cascadas. La Gran Cascada convierte el desnivel natural en un espectáculo geométrico. El agua atraviesa fuentes ornamentales antes de seguir un canal recto que conduce visualmente hasta el golfo. Los surtidores funcionan mediante un sistema alimentado por la diferencia de altura entre los depósitos y los jardines. La presión nace del propio relieve, sin depender originalmente de bombas para impulsar las fuentes principales. La mejor perspectiva aparece desde la terraza superior. El palacio queda atrás, el canal apunta hacia el horizonte y el agua convierte la luz del Báltico en miles de fragmentos móviles. Cáucaso Occidental, Rusia. Hay montañas que parecen elevarse hacia el cielo. Estas dan la impresión de haberlo desgarrado. El Cáucaso Occidental se extiende cerca del Mar Negro, en el extremo occidental de una cadena montañosa formada por la colisión prolongada de grandes placas tectónicas. Sus crestas, valles y plegamientos son el resultado visible de fuerzas que continúan deformando lentamente la corteza terrestre. El territorio protegido por la UNESCO abarca unas 275.000 hectáreas. Grandes bosques ascienden desde zonas bajas hasta praderas subalpinas. Más arriba, la vegetación se fragmenta entre laderas rocosas, neveros, torrentes y cumbres envueltas por nubes.
El paisaje cambia con cada altura. En los valles, el aire está cargado de humedad y las hojas filtran una luz verde. Sobre la línea del bosque, el viento recorre praderas abiertas. En las zonas elevadas, las montañas pierden casi todo color y quedan reducidas a roca, hielo y sombra. Las nubes cruzan por debajo del sendero y, durante unos segundos, el viajero queda suspendido entre un mar blanco y una pared de piedra que parece no tener final. Kremlin de Kazán, Rusia. En lo alto de una colina blanca, una mezquita azul y una catedral ortodoxa comparten el mismo horizonte. El Kremlin de Kazán se alza en la capital de Tartaristán, cerca de la confluencia de los ríos Kazanka y Volga. Sus murallas encierran siglos de ocupación, destrucción, reconstrucción y encuentro cultural. El lugar estuvo vinculado a la Bulgaria del Volga, la Horda de Oro y el Kanato de Kazán. En 1552 fue conquistado por Iván IV. Sobre las capas antiguas surgieron edificios rusos, mientras parte del trazado de la fortaleza tártara permaneció reconocible. Algunos depósitos arqueológicos alcanzan entre 3 y 8 metros de profundidad, como si la ciudad hubiera ido escribiendo su historia una época sobre otra. Hoy, la mezquita Kul Sarif levanta sus minaretes junto a la Catedral de la Anunciación. La torre inclinada de Soyembica introduce una silueta diferente, asociada a relatos y leyendas tártaras cuya interpretación histórica continúa siendo discutida. El mejor momento para observar el conjunto llega con la luz baja. Las murallas se vuelven cálidas y los minaretes azules recortan el cielo. Kissipogost, Rusia. Desde el lago Onega, sus cúpulas aparecen como escamas de plata suspendidas entre el agua y el cielo. Kissipogost ocupa una estrecha franja de la isla de Kisi, en el noroeste de Rusia. El conjunto está formado por 2 iglesias de madera del siglo XVIII y un campanario octogonal del siglo XIX, rodeados por una cerca también construida en madera. La iglesia de la Transfiguración alcanza 37 metros de altura. Sobre su estructura se elevan 22 cúpulas bulbosas, cubiertas por pequeñas piezas de álamo que cambian con la luz. Bajo el sol parecen metálicas. Cuando llegan las nubes, adquieren un tono gris semejante al del lago. Las iglesias anteriores fueron destruidas por un incendio tras un rayo en 1693. Los edificios actuales surgieron posteriormente sobre aquel mismo lugar, utilizando técnicas de carpintería desarrolladas durante generaciones en el norte ruso. Una leyenda local atribuye la construcción de la gran iglesia a un maestro llamado Néstor, que habría trabajado únicamente con un hacha. Es una tradición popular, no un hecho histórico demostrado. Suzdal, Rusia. Aquí, el horizonte no está dominado por rascacielos, sino por cúpulas que emergen entre praderas, tejados de madera y cintas de niebla. Suzdal se encuentra en la parte europea de Rusia, aproximadamente 200 kilómetros al este de Moscú. Desde una elevación, la ciudad parece dispersarse lentamente por el campo. Torres blancas, monasterios amurallados y campanarios se reflejan en las curvas tranquilas del río Kamenka. Durante la mañana, la humedad suaviza los contornos. Al atardecer, las cúpulas adquieren tonos dorados mientras las fachadas de piedra caliza parecen recoger la última luz. Suzdal fue uno de los centros del antiguo Principado de Vladimir Suzdal durante los siglos XII y XIII. Su Catedral de la Natividad conserva una estructura originada en el siglo XIII, reconstruida posteriormente, y unas célebres puertas doradas medievales. La ciudad también mantiene terraplenes defensivos, conventos y monasterios integrados en un paisaje rural poco agresivo. Cuando llega el invierno, la nieve borra caminos y límites. Solo permanecen las siluetas oscuras de los árboles y las cúpulas, flotando sobre un mundo completamente blanco.
Kremlin y Plaza Roja de Moscú, Rusia. Pocas plazas producen una sensación tan extraña. Todo parece familiar, pero su escala solo se comprende al caminar sobre los adoquines. El Kremlin se levanta sobre una colina junto al río Moscova. Su recinto triangular está protegido por murallas y 20 torres. Bajo las estructuras actuales permanece la memoria de antiguas fortificaciones de madera levantadas en este lugar desde el siglo XII. Las murallas de ladrillo y varias torres fueron construidas principalmente a finales del siglo XV, con participación de arquitectos italianos. Dentro del recinto, catedrales de piedra blanca y cúpulas doradas contrastan con el rojo profundo de las defensas. Al otro lado se abre la Plaza Roja. Allí, la Catedral de San Basilio transforma piedra y color en una silueta casi fantástica. Sus cúpulas parecen llamas detenidas en pleno movimiento. Este espacio ha presenciado ceremonias religiosas, proclamaciones, desfiles y grandes transformaciones políticas. No es solo un escenario monumental, sino una acumulación visible de poder y memoria. Las torres se recortan contra el cielo oscuro y cada paso sobre la plaza parece atravesar varios siglos al mismo tiempo. 13 lugares que parecen no pertenecer al mismo país, a veces, ni siquiera al mismo planeta. En mi opinión, su mayor valor no se encuentra únicamente en su belleza. Cada uno conserva una parte diferente de la relación entre la Tierra y el tiempo. Las montañas revelan el movimiento de los continentes. Los cañones muestran el trabajo paciente del agua. Las ciudades recuerdan que la creatividad humana también puede dialogar con el paisaje. ¿Cuál de estos 13 lugares te ha sorprendido más? Cuéntanos también desde qué país estás viendo este viaje. Si quieres seguir descubriendo los paisajes más misteriosos y majestuosos del planeta, puedes suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campana.